Bueno, gente, ¿qué tal? Si tienen un examen de genética a la vuelta de la esquina, llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a hacer un repaso súper enfocado en esos temas que siempre aparecen: cromosomas, herencia y cómo se determina el sexo. Así que arranquemos con todo. Y la primera pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Porque entender esto, la base genética, es como tener la llave para abrir todas las demás puertas. O sea, de aquí parte todo. Nuestro desarrollo, la herencia, un montón de condiciones. Es el punto de partida. Ok, aquí está la hoja de ruta. Vamos a ver el ABC de los cromosomas X e Y. Después, cómo esas letras se convierten en nosotros. Luego, un tema clave: por qué algunos genes son como mejores amigos y siempre van juntos. Y de ahí, saltamos a las famosas condiciones ligadas al X y cerramos con un truco de magia de la naturaleza para balancear todo. ¿Listos? ¡Vamos! Listo. Primera parada. El plano genético. Aquí los protagonistas son dos: los cromosomas X e Y. Y créanme, son como el día y la noche. Miren, lo primero que llama la atención es el tamaño. Es que no hay punto de comparación. El cromosoma X es bastante grande, tiene como 1000 genes, es un montón de información. Y luego está el Y, que es chiquitito, muy pequeño, con apenas unos 150 genes. Pero ojo, a pesar de su tamaño, tiene algo, un gen específico que es un verdadero game changer. Y aquí está el famoso gen SRY. Piensen en él como el interruptor maestro de la luz. Si el gen SRY, que está en el cromosoma Y, se enciende, ¡pum!, se activa toda la cascada de desarrollo masculino. Si no está ese cromosoma Y por lo tanto no hay gen SRY, el interruptor queda apagado y el desarrollo sigue, digamos, la ruta predeterminada, que es la femenina. Ok, entonces tenemos el interruptor. Pero, ¿cómo se pasa de un simple on u off genético a un cuerpo? Justo de eso vamos a hablar ahora, de esa increíble cascada de desarrollo. Esto es alucinante. Durante las primeras semanas de gestación, más o menos hasta la semana 6, el embrión está en una etapa, digamos, indiferenciada. Tiene el potencial para desarrollarse en cualquiera de las dos direcciones. Es como si tuviera los planos y los materiales para construir dos casas distintas. Todo está ahí, a la espera de la orden final para empezar a construir una o la otra. Y no es que pase todo de golpe, es más como una reacción en cadena, en 3 niveles. Primero, el nivel genético, XX o XY, que se decide en la fecundación. Ese código genético le da la orden al segundo nivel, el gonadal, para que se formen ovarios o testículos. Y finalmente, el tercer nivel, el genital. Las gónadas empiezan a producir hormonas que esculpen, por así decirlo, el resto de la anatomía interna y externa. Y aquí las hormonas son las que mandan. Si hay testículos, producen dos cosas clave. Por un lado, testosterona, que dice, construyan todo lo masculino. Y por otro, la hormona antimülleriana, que como su nombre lo indica, dice, ok, vamos a desmantelar las estructuras femeninas. Si no están estas dos hormonas, pues pasa lo contrario. Lo masculino no se desarrolla y lo femenino sigue su curso. Es un sistema súper elegante, ¿no? Ok, cambiamos un poco de tema, pero esto es súper importante para entender la herencia. A ver, ¿se han fijado que a veces ciertos rasgos van juntos, como si vinieran en combo? Bueno, eso no es casualidad y tiene un nombre: ligamiento génico. Con esto, de hecho, nos salimos un poquito de las leyes clásicas de Mendel, las de los chícharos. ¿Y por qué? Por pura geografía, por así decirlo. Imaginen que el cromosoma es una autopista larguísima. Si dos genes están muy cerquita, casi pegados, es súper probable que cuando se herede ese pedazo de autopista, se hereden los dos juntos. Van en el mismo coche, básicamente. Pero cuidado, no siempre viajan juntos. Durante la meiosis, que es cuando se forman los óvulos y espermatozoides, los cromosomas intercambian pedazos. Es un proceso que se llama crossing over o entrecruzamiento. Piensen que es como si cortaran y pegaran trozos de dos autopistas paralelas. Si los dos genes estaban muy lejos el uno del otro, es mucho más fácil que un corte los separe. De hecho, ¡qué loco! Los científicos usan la frecuencia con la que se separan para calcular qué tan lejos están en el cromosoma. Así se hacen los mapas genéticos. Y saber esto del ligamiento es crucial para entender lo que pasa con los genes del cromosoma X, porque ahí la herencia tiene sus propias reglas de juego, unas muy particulares. Esta frase lo resume todo. Hemicigótico. Suena complicado, pero solo significa que los hombres tienen una sola copia de los genes del cromosoma X. Las mujeres tienen dos.
Entonces, si un hombre hereda un gen con una mutación en su único cromosoma X, no hay un plan B, no hay otra copia sana que pueda compensarlo. Por eso, el gen mutado se expresa sí o sí. Y seguro que estos ejemplos le suenan. La distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia, el daltonismo. Todas estas son condiciones clásicas ligadas al X. El gen que las causa está en ese cromosoma y por la razón que acabamos de ver se manifiestan mucho más en hombres. Y para que nos hagamos una idea de la escala, tomemos el gen de la distrofina, el que causa la distrofia de Duchenne. Este gen es gigante, absolutamente masivo. Es pero tan grande que es como un blanco fácil para que ocurran mutaciones. Para que se den una idea, el genoma completo de una bacteria como E. coli es apenas un poco más grande. Hablamos de un solo gen. Ok, esto nos deja con una pregunta súper interesante, una especie de problema matemático para la biología. Si las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres solo uno, ¿no tendrían las mujeres el doble de dosis de todos esos genes? ¿Cómo resuelve la naturaleza este desequilibrio? Bueno, la solución es simplemente brillante. La naturaleza no se complica. Simplemente, en cada una de las células de una mujer, al azar, uno de los 2 cromosomas X se inactiva, se apaga. Así de simple y de complejo a la vez. A este fenómeno se le llama lionización, por la científica Mary Lyon, que fue quien lo propuso. Así que, al final del día, a nivel funcional, tanto las células de un hombre como las de una mujer operan con la dosis de un solo cromosoma X. Ese cromosoma X que se inactiva se compacta tanto que se vuelve una bolita súper densa. De hecho, se puede ver en el microscopio como una manchita que se conoce como el corpúsculo de Barr. Y como esta inactivación es al azar en cada célula, el resultado es que el cuerpo de una mujer es un mosaico genético. Literalmente. Un mosaico de células. En algunas de ellas está activo el cromosoma X que heredó de su mamá y en otras está activo el que heredó de su papá. Esto, por cierto, es una ventaja increíble, porque si en un cromosoma hay un gen defectuoso, es muy probable que en muchas células esté activo el otro cromosoma, el que tiene la copia sana. Pero, ¿cómo sabe la célula cuál apagar? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, la clave es un gen llamado XIST. Y aquí viene lo más cool. Este gen no produce una proteína, que es lo que hacen casi todos los genes. No, produce una molécula gigante de ARN. Y este ARN hace algo increíble. Como si fuera una capa de pintura, recubre por completo al mismo cromosoma que lo produjo. Y esa pintura es la señal para que toda la maquinaria celular venga y lo silencie. Es una locura de mecanismo. Y con esto cerramos este repaso intensivo, espero que les sirva un montón. Pero, para que no se relajen, les dejo una última pregunta, una de esas que abren más puertas. Si la inactivación del X es tan eficiente para equilibrar la dosis, ¿por qué síndromes como el de Klinefelter, donde hay un cromosoma X extra, igual tienen consecuencias clínicas? Se supone que ese X extra debería inactivarse y listo, ¿no? Bueno, ahí se las dejo. Como siempre en biología, la respuesta es que es un poquito más complicado. Muchísimo éxito en ese examen.